Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Perfil profético del tiempo del fin según Zacarías. Continuaremos este presente estudio del perfil profético del tiempo del fin según Zacarías y vamos a continuar meditando en la profecía de Zacarías. Estamos considerando la segunda división de la profecía de Zacarías denominada la profecía del día, que va desde el capítulo 7 al 14. La sentencia y juicio de los líderes de Israel es lo que estamos contemplando. Continuando en el pensamiento del capítulo 11 y de las acciones, de las actitudes de las naciones hacia Israel, veremos también la respuesta del Señor de los ejércitos ante estas actitudes y hacia la actitud de Israel. Leemos los pasajes en Jeremías capítulo 50, versos 17 y 18. Verso 17. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, los deshuesó después. Verso 18. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Estos poderes gentiles han tenido dominio y se han enseñoreado sobre la nación. Vemos los días de la tribulación, comparado con feroces bestias salvajes, según se ve en Daniel capítulo 7 y Apocalipsis 13. Sus acciones hacia Israel, habiéndolos devorado en su furor, han dado lugar a su descripción, y Dios los tratará como fieras, como bestias salvajes. Él ya ha mostrado su actitud de venganza contra Siria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, y hará más en su ira contra las naciones posteriores que se atrevan a usurpar la autoridad sobre su pueblo, cuando su dominio haya terminado. Entonces están en rebelión absoluta contra su palabra y su voluntad revelada. Él los desafiará y azotará al máximo, pero debemos mirar nuestra lección en detalle. El remanente de judíos al comienzo de la nueva dispensación no solo será objeto de abuso y asesinato, muerto por los opresores gentiles, sino sus propios pastores, sus líderes civiles y religiosos, estarán mano a mano con el imperio mundial dominando sobre él. Ellos así probarán su parentesco con los incrédulos paganos, ya que todos serán contados de esta clase ante el Señor. Leemos en Zacarías capítulo 11, verso 16. Porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor, que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, y romperá sus pezuñas. Verso 17. Hay el pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo, y su ojo derecho, del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Hay una gradación en su miseria, como se describe en nuestro capítulo. Primero, las naciones gentiles no se compadecen de ellos, sino que los compran, venden y los matan como ovejas de la matanza. En segundo lugar, sus propios pastores, de los que podría esperar que tuvieran compasión de ellos, no se compadecen, son sin lástima, pero son tan crueles como los gobernantes del mundo. En tercer lugar, el Señor mismo ha perdido la paciencia con ellos, que es peor de todos. Este último es cierto en la historia de los hombres y las naciones. Llega un momento en que Dios está actuando con misericordia. Debido a la incredulidad, los entrega a su propia voluntad, y este es un castigo terrible. Su pueblo, los habitantes de la tierra, estarán en un estado de rebelión y en su incredulidad harán amigos, rindiéndose ante las naciones gentiles usurpadoras de la era venidera. Entonces la ira de Dios se manifestará dejándolos a su propio castigo. Las naciones se enseñorearán de ellos por el ultimátum del Señor. Leemos en Zacarías capítulo 11, verso 6. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en su mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Estas solemnes palabras describen la confusión, la contienda, el odio y la destrucción, que se cumplieron después de que el pueblo rechazó al Señor Jesucristo y las nuevas ofertas de misericordia del Señor por parte de los apóstoles. El ejército romano se acercó y el pueblo del Señor fue sacado de su tierra después de los incontables sufrimientos en ella. Entonces la ira de Dios se manifestará dejándolos a su propio castigo. Las naciones se enseñorearán de ellos por el ultimátum del Señor
y escuché sus palabras. He aquí entregaré a los hombres cada uno en la mano de su vecino y en la mano de su rey, y herirán la tierra, y de su mano no los libraré. Pero hay un castigo mayor esperando al pueblo. La frase en mano del rey se refiere especialmente a la elección del propio rey de Judá, y es de un opresor extranjero y no de un gobernante nativo de lo que se habla o de lo que habla el profeta, porque los judíos no tenían rey de su propia raza en ese momento. Además, Zacarías nunca menciona ni describe al hablar del futuro a ningún rey de Judá excepto al Mesías. Los judíos eligieron a su rey y rechazaron a Jesús cuando Pilato se lo presentó. Leemos en Juan capítulo 19, verso 15. Entonces ellos gritaron: ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícale! Pilatos les dijo: ¿He de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que el César. Ellos exclamaron: No tenemos más rey que el César. Y habiendo hecho esta declaración deliberada, deben soportar las consecuencias. Qué terrible ha sido y aún no ha terminado. El último César, lo peor que se haya manifestado hasta ahora, aún no se ha revelado. Sin embargo, de nuevo será su elección. Los tiempos de los gentiles casi han terminado y Jesús se les ofrece de nuevo. Incluso ahora, si solo creyeran en las promesas de Dios, el Señor tomaría su causa, pero aún son rebeldes e incrédulos y aceptarán al anticristo cuando Él venga. El Señor Jesús les dijo que lo harían. Así leemos en Juan capítulo 5, verso 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, le recibiréis. En los últimos 17 años, contados desde 1950 a 1967, el Señor ha mostrado a los judíos que su favor les está regresando. Ha abierto el camino para que puedan tener su tierra natal y volver a convertirse en una potencia mundial y nacional. Ha hecho que las naciones les sirvan y demostrará el hecho de que son la nación de destino, pero aún ellos no están preparados para su bondad. Dependen del mundo en lugar de depender del Señor. La confederación de naciones que pronto surgirá como la esperanza del mundo, también lo será para ellos. Se jactarán de su poder y se regocijarán de su prestigio, pero por un corto tiempo. Entonces la serpiente se mostrará, el veneno funcionará y se descubrirá que la esperanza de Israel los ha traicionado. De nuevo vendrán sobre ellos dolores y más dolores, la retribución se apoderará del pueblo. Es de esa época, en este capítulo que escribe el profeta. Leemos Zacarías 11:7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Leemos Zacarías capítulo 11, verso 8. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Verso 9. Y dije: No os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Algunos podrían cuestionar, preguntarse si esta transacción anterior fue afuera o hacia adentro. Nos inclinamos por lo primero. Fue una acción real de su parte, una señal de los acontecimientos venideros, una profecía, por así decirlo. Los pobres del rebaño que estaban observando al profeta en el verso 11 deben referirse al remanente temeroso de Dios entre la nación obstinada. Estos poderes afligidos siempre se encontraron en medio de Israel en los tiempos más oscuros de su historia. Zacarías tomó 2 varas al entrar en su oficio aquí como pastor. El pastor oriental siempre lleva consigo un bastón o vara cuando sale a alimentar a las ovejas. Generalmente está doblado, hecho que se da lugar al cayado de pastor en la mano de los obispos cristianos. Con este bastón el pastor guía a su rebaño a los verdes pastos y junto a las tranquilas aguas. También se usa para corregirlo cuando están rebeldes y traerlos de vuelta cuando deambulan. En ciertas ocasiones el pastor llevaba 2 varas, una para la defensa y la otra para guiar y alimentar al rebaño, como se nota la referencia en el Salmo 23, cuando nos dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí se menciona 2 pentagramas. El primero, gracia, y se refiere a los líderes destruidos, la bondad amorosa del Señor, mientras que el otro, ataduras, representa el gobierno del Señor.
Él guardó el rebaño, guiándolo por caminos bondadosos, así como con medidas contundentes, y así equipado con estas 2 varas, alimentó al rebaño. Leemos en Zacarías capítulo 11, verso 8. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Los 3 pastores que fueron cortados se refieren no tanto a los individuos, sino a las clases principales, sacerdotes, escribas y ancianos, en el día de Cristo. Pero hay un significado adicional porque todo lo que está escrito aquí tiene una aplicación decidida a los 7 años visto en Daniel 9:27, la semana de las maravillas que aún tenemos por delante. Los líderes entre la gente de esos últimos días volverán a hacer que la gente se equivoque, como lo hizo en el pasado, y serán eliminados de repente. La frase en un mes sin duda se refiere a un periodo corto de tiempo o puede significar que el Señor los cortará en el momento de su aparición, ya sea que se refiera a individuos o clases. De todos modos, sabemos que hará una rápida obra de juicio cuando se muestre sobre la tierra. Se sentará deseoso de superarlo porque el juicio es siempre su obra extraña. No se deleita en ello, aunque es evidente su necesidad. Él siempre se deleita en la misericordia, y tenga en cuenta nuestro texto más adelante: mi alma se impacientó y su alma me impacientó a mí. Es decir, estaba cansado o impaciente, como se traduce la palabra, con su incredulidad y rebelión y desobediencia. Usurparon el lugar de los líderes del pueblo y luego los desviaron. Por lo tanto, el Señor se enojó y se quejó de ellos. Estaba cansado de sus maneras, y lo traducimos: y no le amaron. De hecho, lo amaron o lo odiaron, como significa la palabra en la cláusula posterior. Es una palabra diferente a la primera que se usa en este versículo. Significa repugnancia extrema y nos instruye sobre las profundidades de la iniquidad en el corazón humano. Los líderes de Israel en el tiempo de la primera aparición de Cristo lo odiaban con intenso odio sin causa, y también lo serán los sacerdotes, escribas y ancianos incrédulos posteriores, o los líderes especiales, los individuos, el falso rey, el falso profeta y sacerdote. Habrá 3 hombres oficiales destacados, de los cuales estas antiguas clases fueron la figura, que estarán llenos de envidia satánica y odio asesino contra el verdadero pastor, el Señor Jesucristo, profeta, sacerdote y rey divinamente elegido. Leemos en Zacarías capítulo 11, verso 9. Y dije: no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que se quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Verso 10. Tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Verso 11. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Esto se llevó a cabo real y efectivamente. La paciencia de Dios se agotó cuando Israel rechazó a su verdadero pastor debido a los falsos líderes. Las terribles calamidades de la guerra, el hambre, la pestilencia, las luchas internas y la destrucción mutua se apoderaron rápidamente del pueblo, y lo mismo volverá a ocurrir. Tendrán otra oportunidad de aceptar a Cristo. Él está comenzando a mostrar su favor hacia su pueblo antiguo, incluso ahora que tenían ojos para ver, pero por desgracia todavía están ciegos en cuanto a la identidad de su Mesías. Todavía no están listos para reconocer al Nazareno, y basta que clamen: bendito que viene en el nombre del Señor. No serán liberados. Cuando el tiempo haya llegado, los propósitos de Dios se llevarán a cabo. Amén, así sea. Que el Señor bendiga ricamente su palabra. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios los bendiga ricamente.